Un poquito los contenidos que tenemos que iremos mencionando. Lo primero es cómo los romanos conquistan la península. ¿Cuáles son las fases de la conquista, principales eventos, las razones, por qué los romanos decidieron conquistarlo? Tiene que haber un interés, ¿no? Unas razones. Después hablaremos de la romanización. La romanización es el concepto general de cómo la cultura romana se fue instaurando fuera de Roma. Porque los romanos van a tener una gran diferencia con cómo había sido la colonización griega y fenicia. Y la gran diferencia es que ellos vienen para extender su cultura y quieren que como viven los romanos se viva así en la península, mientras que los fenicios y los griegos no. Los fenicios y los griegos llegaban, hacían su factoría comercial y ellos no se querían preocupar de que los demás vivieran como ellos querían que tuvieran que vivir. Mientras yo comercie contigo y tú quieras comerciar conmigo, correcto. Los romanos no. Los romanos quieren controlar, quieren dominar, quieren aprovecharse de las riquezas de la península y quieren que los que mandan vivan como ellos, como los romanos. Es un concepto completamente distinto. Y luego hablaremos de cómo fue el final de ese periodo romano. Como tal, esta última parte aquí de crisis del imperio, eso no entraría en nuestro estándar. Bueno, lo primero es que tengo que explicaros un poquitín de cómo fue la historia de Roma. Porque para poder entender cómo es la llegada de los romanos a la península, tenemos que entender un poquitín cómo fue la propia historia de Roma. Roma no fue siempre un imperio, ni mucho menos. Lo que pasa es que la etapa más floreciente de Roma es el imperio, es cuando más poderosos son. Pero Roma realmente es un imperio en un periodo pequeño, comparado con el completo. Roma como ciudad se funda más o menos hacia el 730 a.C. Ahí es cuando se funda la ciudad de Roma. Es un pueblo, lo que es Roma como ciudad, que originalmente tiene una gran influencia griega, pero la tiene a través de otro pueblo que había sido culturizado por los griegos, que se llamaban los etruscos, simplemente porque lo sepáis. Esos etruscos tienen una cultura que también tiene escritura y que es un poquitín menos desarrollada que la de los griegos. En un inicio tenían reyes en Roma, pero la historia mítica de Roma dice que esos reyes, pese a que hubo algunos que fueron buenos, otros fueron muy malos. Y lo que intentaron fue aprovecharse del pueblo. Esto llevó a que hubo una revolución para expulsar a los reyes de Roma y se instaura lo que se llama la República Romana. La República Romana es el periodo en el que se construye lo que es verdaderamente la cultura romana. La escritura, la forma de gobernar, y era una estructura política pseudo-democrática. Tenían un senado en el cual solo participaban una parte que es la más adinerada, una aristocracia, los nobles, pero también tenían ciertas instituciones para que el pueblo pudiera opinar. La democracia, por tanto, no es el mismo nivel de democracia que la democracia ateniense, pero sí que tenían algo un poco similar. Ahora, durante la República, Roma se va extendiendo y poco a poco va conquistando tanto al norte como al sur de la península itálica, hasta que empiezan a llegar ya a lo que es la bóveda de Italia, la parte sur, y también llegan a Sicilia. Y ahí se topan con un enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Pues es Cartago. Cartago era, ya sabéis, una ciudad que se había fundado por fenicios, pero que a partir del siglo V toma el relevo de Tiro como la ciudad que tiene más poder dentro de la cultura fenicia. Y los cartagineses no eran como los fenicios. Los cartagineses también tenían interés por dominar el territorio, no querían solo hacer colonias. Por tanto, ahí chocan con los romanos. Y va a haber un conflicto bélico. En realidad va a haber dos. Y son lo que llamamos las guerras púnicas. Púnica porque el púnico es el color que utilizaban los cartagineses. Y bueno, por eso se habla. Porque en esa época el tinte tenía mucho valor económico. Era muy caro el tinte. Entonces, en esa segunda guerra púnica es cuando los romanos van a pasar a invadir la península ibérica. Porque lo que querían era eliminar toda fuente de poder de los cartagineses que estaban asentados en la península. Entonces los romanos llegan porque estaban en guerra con un pueblo que era del norte de África, del actual Túnez, y que se había asentado aquí en la península. Entonces lo quieren erradicar, así es como llegan. Ahora, después vamos, digamos que durante el siglo I a.C., esa república romana es muy poderosa, ha crecido en poder. Y debido a su desarrollo político, cada vez va a tener más poder los generales del ejército. Porque cada vez lo que eran las legiones romanas dependen más de su líder. De manera que se van haciendo
diferentes partidos políticos. Va a haber dos partidos políticos en Roma, los populares y los aristócratas. Y bueno, pues entre los optimates se llaman ellos. Y entre ellos van a tener generales que apoyan a unos y generales que apoyan a otros. Y estos generales van a estar en conflicto entre ellos, va a haber guerras civiles. De ellos surge Julio César, por ejemplo. Julio César no es emperador, nunca fue emperador romano, pero sí que fue dictador. El dictador en Roma era una persona que tomaba el poder por un determinado tiempo, habitualmente era por un año, porque había unas circunstancias especiales que obligaban a que no pudiera haber democracia ese año para poder afrontar ese problema, habitualmente una guerra, por ejemplo una invasión extranjera, pero luego el dictador tenía que deponer sus poderes y instaurar de nuevo la democracia. Esa era la idea. Pero Julio César tenía mucho miedo de que no lo hiciera. Y cada vez Julio César hablaba más de que él quería ser un rey. Pero Roma se había construido en torno a no tener reyes. Ellos habían eliminado a la monarquía. Por tanto, habrá gente dentro de Roma que quiera evitar esto. Y por eso asesinan a Julio César. Julio César es asesinado porque había gente que temía que se convirtiera en un rey. Ellos querían seguir siendo una república. Pero el tiro no le salió muy bien. Porque él tenía un hijastro adoptado que se llamaba Augusto, que va a ser el primer emperador. Y él sí que se va a hacer nombrar cónsul vitalicio, es decir, yo voy a mandar siempre, y con él es con el que se empieza el Imperio Romano. Ahí es cuando empezaría el Imperio, inicio del Imperio 27 a.C., cuando Octavio Augusto se decide a nombrar a sí mismo cónsul vitalicio. En Roma había dos cónsules, siempre, pero siempre se votaban, se elegían. La diferencia en el Imperio es que va a haber una persona que siempre va a ser cónsul, y no se va a votar. Pero junto a él va a estar otra persona que sí que se vota. Sí que se elige. Luego, durante el Imperio Romano, pues Roma es cuando llega a su momento de máxima extensión, precisamente con un emperador que había nacido en la península ibérica, que es Trajano, que había nacido en Sevilla. Trajano, en el 120, un poco antes, es cuando tiene el máximo extensión del imperio. Pero Roma se va a extender demasiado. Va a llegar un punto en el que no van a poderse defender de todos los enemigos que tenían, todas las fronteras. Ocupaban todo el Mediterráneo. Llega un punto en el que no pueden ganar más guerras y sin guerras no hay esclavos. Y esa era la fuente de todo el poder de Roma, tener millones de esclavos, que eran los que verdaderamente trabajaban. Cuando deja de haber esclavos, Roma deja de funcionar económicamente. Y ahí empieza una crisis económica que será el inicio del fin de Roma. Bueno, eso es un poco la cronología básica de Roma. ¿Con qué tenéis que quedaros? Con que la conquista de la península, las 2/3 partes se realizan en la República y una tercera parte en el Imperio. Eso es lo básico. Nada, si lo vais a ver ahora, pero es que 2/3 de la conquista de la península ibérica se realizan durante el periodo de la República y una tercera parte en el Imperio. Aquí tenemos el mapa. En el mapa os diferencian las tres etapas de la conquista. En amarillo estaría la primera fase. Se inicia en 218 a.C. y no dura mucho, dura 20 años. ¿Con qué coincide este territorio que primero se conquista? Con el territorio de los íberos. Curiosamente, bueno, no curiosamente, el territorio más desarrollado, ¿no? Más civilizado. Al ser el territorio más civilizado, también es el que más fácilmente podía aceptar el dominio romano. Porque para ellos no es muy novedoso eso de tener escritura, no es muy novedoso eso de usar moneda. En cambio, esta gente que está dentro, eso sí que les resultaba ya más chocante. Eso de que de repente tengas que tener una persona que te manda y que le tienes que pagar impuestos, que te dice que es que manda porque hay un papel en el que dice que le han nombrado a él el que manda, eso les resultaba mucho más chocante. Y por eso la segunda fase, que es lo que tenéis aquí en rosa o morado, es lo que más va a costar a Roma. Porque es los celtas. Los celtas están menos desarrollados y resulta más chocante aceptar el dominio romano. Para nosotros no era algo tan distinto, no era un cambio tan grande. Y lo que sí que resultaba todavía un cambio más grande era el norte de la península, que es la tercera fase. Esa se realiza con el primer emperador de Roma. Era el norte de la península la zona menos desarrollada con diferencia. Es una zona muy montañosa y las zonas de montaña siempre han estado muy cerradas al exterior, porque resulta muy difícil comerciar con ellas. Tienes que cruzar las montañas, tardas mucho más.
Es gente que está mucho más acostumbrada a vivir en comunidades cerradas, en el valle. Esa es la razón por la que el vasco, por ejemplo, se ha mantenido como idioma, siendo un idioma que muy probablemente es anterior incluso a los indoeuropeos, porque estaba en una zona que era muy montañosa, que eran con bosques muy densos, en las que era difícil introducir relaciones comerciales. Por eso se mantiene. Bueno, entonces, esas son las tres fases. El inicio, la parte más desarrollada, la zona íbera. El segundo son los pueblos celtas. Y el norte, y la tercera fase ya es el norte, que son cántabros y astures. Cántabros y astures. Primera fase. ¿Por qué llegan los romanos? Ya os he dicho. Roma, en este mapa que tenéis aquí, Roma entraba en conflicto más o menos al final del siglo III a.C. con otra potencia que tenía las mismas ambiciones que ellos. Roma y Cartago tenían las mismas ambiciones, que es este territorio que está entre medias de ambos, Sicilia. Sicilia siempre había sido una colonia griega, había sido una zona de colonización griega. Además, una zona de mucha colonización griega. Había ciudades que se consideraban griegas. Se llamaba la Magna Grecia, por ejemplo. Es una muestra de que para los griegos Sicilia casi era una segunda Grecia, de lo mucho que llevaban allí ellos colonizándola. Se han hecho nuevas ciudades-estado en Sicilia. Bueno, pues los romanos y los cartagineses entran en conflicto por ello. Y tienen una primera guerra por Sicilia. Esa guerra se salda con la victoria de Roma. ¿Vale? Ahora, tened cuidado. Esto no entra en el epígrafe como tal. Os he dicho que realmente es la segunda guerra púnica. Si queréis, esto está bien si lo apuntáis, pero explícitamente no entra dentro del epígrafe. Roma es la que vence por Sicilia y le obliga a Cartago a que, como ha sido derrotada, tiene que pagar un dinero a Roma en compensación por la guerra. Debido a que has luchado conmigo, a mí me ha costado mucho dinero, ahora me tienes que pagar, para aceptar la paz me tienes que pagar dinero, mucho oro. Unas cantidades brutales de oro. Roma pensaba que jamás Cartago podría pagarlo. Pero Roma se sorprendió mucho siempre de Cartago. Y Roma tenía a Cartago como nada. Para Roma, Cartago era el mayor enemigo, porque, por ejemplo, van a poder pagar ese dinero que los romanos pensaban que jamás iba a poder pagar Cartago. Para hacerlo, los cartagineses lo que decidieron fue conquistar militarmente el sur de la península ibérica. Acordaros que los pueblos íberos y, por ejemplo, tartesos tenían mucha riqueza en metales preciosos. Los cartagineses deciden que para poder pagar esa deuda con Roma van a conquistar militarmente el sur de la península. Y lo realiza una familia cartaginesa, que es la que gobernaba, que se llaman los Barca. Es esta que está aquí, la familia de los Barca. Y en la familia de los Barca va a haber tres líderes, que son, digamos, son de los grandes personajes de la historia de España. El primero era Amílcar Barca, que es el que primero empieza a conquistar el sur. Y luego tenemos a Aníbal y Asdrúbal. Aníbal Barca, imagino que suena, ¿no? Y Aníbal, el que iba en los elefantes cruzando por los Alpes para atacar Roma. Bueno, eso es lo que va a ocurrir ahora, lo vamos a explicar. Aníbal fue bueno, muchas veces se ha hablado de él como el mejor general de la historia, porque no fue nunca derrotado en batalla, siempre conseguía vencer. Bueno, ¿por qué es importante esta primera guerra púnica? Porque obliga a Cartago a pagar unos dineros que de dónde los van a sacar, de la península ibérica. Ahora, como estaban extendiéndose por la península ibérica, los romanos se van a encargar de hacer un tratado con los cartagineses. Un tratado por la península. Ese tratado se llama el Tratado del Ebro, que dice que los cartagineses no pueden conquistar nada al norte del Ebro. Eso lo firman los romanos y los cartagineses. ¿Por qué hacen esto? Pues porque los romanos se van a aliar, se van a erigir como protectores de las colonias griegas que había aquí. Los romanos se hacen defensores de las colonias griegas de esta zona de la península de Cataluña. Y como quieren defenderles, pues dicen a los cartagineses, vale, puedes conquistar la península, no me voy a entrometer, pero no puedes conquistar nada al norte del Ebro. Dime. A pagar a los cartagineses un dinero que van a conseguir conquistando la península ibérica. Claro. A ver, los romanos y los cartagineses,
Para firmar la paz, lo que firman es un tratado. En este tratado los romanos obligan a los cartagineses a pagarles unas reparaciones de guerra. Yo te he vencido, si quieres que firmemos la paz me vas a tener que pagar tanto dinero. Y si no lo aceptas, pues vamos a seguir en guerra y te voy a palear todavía más. Esa es la idea. Si quieres paz, me pagas. La cosa es que los romanos pensaban que la cantidad de dinero que les van a pedir a los cartagineses era imposible de pagar, pero lo consiguieron, sin que los romanos lo esperaran, no se lo esperaban. Dice aquí zona de influencia. Zona de influencia significa que los romanos todavía no habían conquistado nada, querían defender a los griegos. Bueno, en esta época, justo antes de la Primera Guerra Púnica, es cuando los cartagineses fundan Cartagonova, Cartagena. Cartagonova, Cartagena era la capital de los cartagineses dentro de la península ibérica. Era la capital, Cartagonova. Es Cartagena. Cartago Nova significa nueva Cartago. Es como una Cartago nueva para que sea la capital en la península ibérica. Bueno, la Primera Guerra Púnica acaba en el 240 ya, antes de Cristo. Pero pasados unos años, los cartagineses y los romanos van a volver a entrar en conflicto. ¿Por qué entran en conflicto? Pues porque los romanos y los cartagineses en verdad no podían coexistir. Era imposible que coexistieran porque luchaban por el mismo territorio. Los romanos dependían de estar conquistando siempre nuevos territorios para conseguir esclavos. Entonces, cartagineses y romanos no podían vivir en un mismo mundo. ¿Cuál va a ser la razón de la guerra? Os pongo aquí el casus belli. Este concepto de casus belli, si lo utilizáis, perfecto, ¿vale? Sería como una muestra de que domináis un lenguaje riguroso. Casus belli significa causa de la guerra, ¿vale? ¿Cuál es la razón de la guerra? ¿Qué es lo que lleva a aquella guerra? Pues que Aníbal, que pertenecía a esa familia cartaginesa de los Barca, que eran los gobernantes de Cartago, ataca una ciudad griega que era aliada de los romanos. Y se llamaba Sagunto, que la tenéis aquí. Sagunto era una ciudad que quedaba al sur del Tratado de Lepe, con lo cual los cartagineses tenían derecho a atacarla. Pero los romanos dicen, no es verdad porque nosotros teníamos una alianza con ellos por defenderles. Ellos habían firmado una alianza con esta ciudad que era una colonia griega. Sagunto, los romanos. Ahora, cabría preguntarse si no lo habían hecho a posta. Los romanos lo hacían conscientemente. Habían firmado esa alianza con Sagunto porque sabían que los cartagineses en un día iban a atacarla y así ellos podían tener una razón para entrar en guerra con Cartago. Es que querían entrar en guerra con Cartago los romanos. Vale, pues ese es el casus belli, ¿vale? Durante esta guerra, los cartagineses, ni cortos ni perezosos, deciden no entrar a la defensa, no quedarse a la defensiva. No quieren defenderse frente a Roma, porque saben que si se quedan solo para defenderse, si se quedan en la península esperando a que lleguen los romanos, tienen las de perder. Los romanos iban a ganar, porque tenían más poderío militar. Si no tienes la posibilidad de quedarte a defender porque sabes que vas a perder, lo que tienes que hacer es un ataque. No hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Aníbal, que ya os he dicho que era un genio militar, considerado uno de los mejores generales de la historia, sin ninguna duda, porque no fue derrotado, hace un ejército con gente de la península ibérica y aunque fueran cartagineses, un ejército cartaginés era gente de la península ibérica, es decir, íberos y celtas incluso, y se lanza a atacar Roma. Pero no podía atacar Roma por barco. No podía llegar a la península ibérica, a la península itálica por barco, porque iba a ser derrotado. Entonces lo que hace es ir por un lugar que los romanos no se lo esperaban. Cruzarán los Alpes. Y eso a los romanos les queda desprevenidos. No pensaban que fuera posible que un ejército de unos 40.000 soldados pudiera cruzar los Alpes, pero él lo hizo. Y empieza una campaña por toda la península itálica, Aníbal, en la que nunca es derrotado. Y no para de hacer las mayores derrotas posibles para Roma. Hay batallas hay varias batallas en las que llega a matar a más de 40.000 romanos. Imaginaros una batalla en la que hay 40.000 personas que son asesinadas ese día. Se cuenta en los historiadores de esa época que hubo batallas en las que el olor a sangre se olía a más de 30 kilómetros. Porque pensad en 40.000 cadáveres pudriéndose. Son muchos, ¿no? Bueno. Aníbal
vence y vence y vence y va moviéndose constantemente por la península itálica. Pero nunca llega a atacar Roma. No se sabe bien por qué. No se sabe bien por qué Aníbal no decide en ningún momento atacar Roma. No se atreve. El caso es que como no llega nunca a conquistar lo que es la ciudad de la cual emana todo el poder de Roma, que es la capital, Roma, que ya era una ciudad inmensa para esa época, como no lo hace, nunca llega a derrotar definitivamente a los romanos. Entonces, como nunca llega a derrotarles del todo, los romanos deciden hacer un ejército que se vaya a atacar a la península ibérica. Y ahí es cuando arranca, ¿vale? Roma va a enviar a uno de sus grandes generales, Publio Cornelio Escipión, que le llamarán después el africano, para que haga lo mismo que ha hecho Aníbal. Igual que Aníbal ha venido a nuestra península a fastidiarnos, nosotros vamos a mandar un ejército a la península ibérica a quitarles la península ibérica, que era donde los cartagineses conseguían sus recursos. Y este señor va a ser igual de exitoso que Aníbal y va a conquistar y conquistar y conquistar la península ibérica. Él llega a Ampurias, pero bueno, hasta que consiga conquistar Cartago. Una vez que ha conquistado Cartago Nova, los fenicios ya, los cartagineses tienen poco que hacer. Con lo cual, ¿cómo resumimos esta guerra tan larga? Tenéis que mencionar lo que hizo Aníbal, tenéis que mencionar cuál fue la causa de la guerra, y me vais a tener que esperar porque me va a pasar lista. Lo siento mucho. La fase de conquista terminaría con el final de la Segunda Guerra. La primera fase de conquista se dará durante la Segunda Guerra Púnica que enfrentaba a Roma y a Cartago. En el 197, cuando Roma ya ha tomado las zonas que eran de influencia cartaginesa, es decir, el Levante, divide la península en dos provincias, Citerior y Ulterior. Significa cercano y lejano. Dime. Con la Segunda Guerra Púnica. Citerior y Ulterior significa cercano, Citerior cercano, la provincia que estaba más cerca de Roma, y Ulterior la que estaba más allá, la que estaba más lejos de Roma, de la península. ¿Que tenemos los apuntes en las piernas o algo? Nada, que si tenemos los apuntes en las piernas. Bueno, una vez que ya han vencido a los cartagineses, comenzaría la segunda fase. Y esta segunda fase es muchísimo más larga. Segunda fase de 197 al 29 a.C. Y la dividimos en varias subfases, porque no es una fase en la que solo ocurra un proceso, ocurren varios. Durante 50 años aproximadamente, estos periodos a lo mejor no son tan necesarios que los memoricéis, pero este sí, el de arriba, el de segunda fase. Durante los primeros 50 años, Roma se tiene que dedicar a asentar su control sobre esas dos primeras provincias. Asentar su control significa llevar a cabo ciertos tratos o tratados, negociaciones con los pueblos nativos, porque ahora Roma quiere controlarlos, entonces lo que hace son tratados legales, por escrito. En esos tratados, los romanos lo que obligaban era que los nativos les pagaran unos ciertos impuestos. Ahora, le mando yo, me vas a tener que pagar unos impuestos. Pero los propios romanos los incumplen. Ellos les ofrecen ciertos derechos a los nativos a cambio de un impuesto, pero ellos mismos pisotean esos derechos que les daban a los nativos. Y eso lleva a revueltas. Ya desde el inicio hay revueltas en la península, pero ¿y cómo la responde Roma? Diciendo, vale, sí, me aculpa, lo he hecho mal, pues voy a arreglarlo. No, lo que hacen es que mandan un ejército y atacan a los nativos. Roma se va a imponer por la fuerza, eso sin duda. ¿Tenías una pregunta por ahí atrás? Dime. Sí, es España citerior al norte y España ulterior al sur. Las divisiones provinciales las iremos repasando todo el rato. Es asentar la conquista por la fuerza. La segunda parte de la segunda subfase, dentro de la segunda subfase de la segunda fase, es cuando Roma, una vez que ya siente que controla el Levante, recordad el mapa de antes que era solo el Levante, se decide a introducirse más en la península. Se introduce más en la península. Ya no son los pueblos íberos aquellos a los que va a conquistar, sino que se dirige a los que estaban dentro. ¿Cómo se llamaban los pueblos que estaban más al interior? Pueblos prerromanos del interior de la península. Venga, decidme. Celtas, pero entre medias de los celtas y los íberos había otro.
celtíberos. Entonces primero conquistaron a los celtíberos y luego ya a los celtas. Y esto va a ser por la fuerza. Van a ser unos conflictos brutales. Roma va a tenerse que centrar totalmente, militarmente, con sus ejércitos, en conquistar la península. Y dentro de estas guerras, que son varias, destacamos dos. Y hay que mencionarlas. Sí, sí que es importante mencionar esas dos guerras. La primera es contra los lusitanos. Y el líder de los lusitanos se llamaba Viriato. Viriato era el líder. Los lusitanos estaban más o menos por esta zona de aquí, en el sur en la parte baja del Valle del Tajo, entre la frontera de Extremadura y Portugal, más o menos. A Viriato nunca le conseguían cazar los romanos. Ellos recibían noticias de que Viriato había atacado en un determinado lugar y para cuando llegaban Viriato ya no estaba allí, se había ido. Ese tipo de guerra se llama guerra de guerrillas y es la que se daba también pues, en Vietnam, por ejemplo, es típico de Vietnam, de la guerra de Vietnam de los estadounidenses, o también de cuando los franceses invadieron la península ibérica con Napoleón. La guerra de guerrillas es que tú atacas con un ejército irregular, es decir, es gente del campo que toma las armas, intenta fastidiar al enemigo, pero cuando el enemigo viene con su ejército a donde habías atacado tú ya no estás, porque controlas el territorio, lo conoces. Es como lo que pasa ahora mismo en Ucrania, en la guerra de Ucrania. Cuando los rusos atacaron, los ucranianos, como controlan el territorio, es mucho más fácil que lo defiendan. Pero no con grandes ejércitos, sino con ejércitos pequeños, guerrillas. Bueno, a Viriato para poderle cazar van a tener lo que hacer pagando un soborno a ciertos aliados de Viriato para que le tiendan una trampa, le traicionen y entonces esos que antiguamente eran aliados de los romanos, de Viriato, perdón, le entreguen a Viriato a los romanos. Y cuando vamos, es una historia famosa, cuando los traidores le pidan a Roma que le paguen lo que le habían prometido, porque Roma había prometido dar un dinero a los que traicionaran a Viriato, Roma les dirá famosamente, Roma no paga traidores. Vamos, que has traicionado, pero porque has querido. Yo no te voy a pagar. Bueno, eso acaba en el año 139 a.C. y con lo cual la zona lusitana, que es esta de aquí, pues es conquistada por los romanos. Y la otra gran guerra, y esta sí que fue brutal, es la de Numancia. Numancia, que era una ciudad que estaba en la actual Soria, era un castro celta, va a enfrentarse a numerosos ejércitos romanos venciéndoles de forma sorprendente. Porque no tenéis que pensar en Numancia solo como una ciudad que era capaz de hacer un ejército, no. Numancia era la capital que se aliaba con otros pueblos celtas de alrededor para enfrentarse a los romanos. Esto lo que nos habla es de que para los celtas los romanos era un pueblo invasor, que quería imponerles una cultura distinta a la suya, y ellos no pensaban aceptarlo. Esa es la idea. Por eso una defensa numantina pues expresa que no vas a aceptar nada de lo que te digan los enemigos. Roma, para poder vencer, va a tener que mandar al que era su principal militar de la época, que se llamaba Emiliano Escipión, y que era nieto adoptivo del Escipión africano que habíamos dicho que había vencido a Aníbal. En Roma podía ser hijo por medio de la adopción. Entonces a Emiliano Escipión, para que fuera más privilegio, para que en Roma le valoraran todavía más, porque era un gran militar, pues le había adoptado la familia más importante de Roma, que eran los Escipiones. Entonces Emiliano Escipión va con su ejército romano hasta Numancia. Y para vencer a los numantinos, no se puede enfrentar a ellos en campo abierto, porque sabe que va a perder, porque han perdido muchos ejércitos antes que él. Lo que hace es un asedio. Y no cualquier asedio, sino un asedio doble. Construye una muralla de madera alrededor de la ciudad de Numancia para que los numantinos no puedan salir fuera, pero es que luego hace otra segunda muralla fuera para que no puedan venir tampoco aliados de fuera de Numancia a ayudar a los numantinos. Así se están unos 2 años hasta que, claro, sin comida, sin agua, pues los numantinos se cuenta que lo que hicieron fue suicidarse. Se suicidaron porque no querían aceptar vivir bajo el control romano. Eso ocurre en el 133 a.C. Bueno, tras esas dos grandes batallas, esas dos grandes guerras, podríamos decir, los romanos ya controlan el interior de la península. Ahora, ¿por qué les interesaba tanto? Bueno, pues porque había minerales, de nuevo, querían más minerales, más recursos minerales. También en esta época es cuando conquistan las Baleares.
Ahora, es ya la tercera subfase de la segunda fase, ¿vale? Hemos dividido la segunda fase de la conquista en tres subfases. La primera era asentarse sobre los íberos, la segunda es extenderse sobre los celtas y la tercera no va a tener avances. No va a tener avances porque los romanos van a estar involucrados en guerras civiles, varias guerras civiles en Roma. Podemos decir, por tanto, que es una etapa de estabilización. Los romanos estabilizan su control sobre el territorio celta. Pensad de nuevo que los celtas no quieren aceptar vivir bajo control romano. Las dos guerras civiles a destacar para la península ibérica son la primera, la de Mario contra Sila. Sila es este señor que tenéis aquí a la derecha. Cada uno representaba uno de los grandes partidos políticos de la época en Roma. Los populares, que serían los populistas, los que ellos afirmaban que defendían los derechos de la gente pobre de Roma, frente a los optimates, que eran los que defendían los intereses de los nobles de Roma. Sila era de los optimates. De entre los dos, quien va a vencer será Sila. ¿Por qué afecta a la península ibérica? Bueno, pues que había un señor que se llamaba Sertorio, que era un enemigo de Sila y que controlaba la península ibérica. Y va a volcar toda la península ibérica en enfrentarse a Sila. Y bueno, pues Sila tendrá que venir a la península ibérica, habrá bastantes batallas en la zona. No tenéis ni mucho menos que estudiarlo para vuestro estándar, pero bueno, Sila, dentro de la historia de Roma, es muy importante porque cuando vence, pudo posicionarse a sí mismo como rey, pero lo rechazó. No quiso ser rey, no quiso convertirse en dictador para siempre. Y lo que hizo fue deponer sus poderes y apartarse para que Roma siguiera siendo una república. Y eso hizo que a Sila le venerara como un gran político. Pero Sila, durante sus guerras civiles, había sido un genocida, había sido una persona ultraviolenta y por ello en la historiografía se le recuerda tanto como una persona que era capaz de haber hecho lo peor como lo mejor. Por tanto, estos personajes pues nunca son totalmente claros o totalmente oscuros. Y la otra guerra civil afectó a un señor que es bastante más famoso, que es César. César, que es el busto que tenéis aquí abajo, también fue gobernador en la península ibérica. César había firmado una alianza con otros dos grandes políticos de Roma, de su época, y firmaron lo que se llamó el triunvirato. Triunvirato significa tres que se unen para defender los intereses de los tres. Uno era Pompeyo, que era un señor muy popular en Roma, y el otro era Craso, que era el señor más rico. Así César, que también era bastante rico, se había unido al más rico de Roma y al más popular para entre los tres asegurarse de que Roma, pues las políticas de Roma iban en su favor. Pero los tres van a terminar en un conflicto militar, en una guerra civil. Y esa guerra civil va a implicar también a la península ibérica. ¿Quién va a vencer en esta guerra civil, en esta segunda? Pues vence César. Y como ya os conté el día anterior, César había ciertas pistas de que estaba planeando convertirse en monarca. Y antes de que lo hiciera, personas de Roma que no querían que Roma se convirtiera en una república le asesinaron en los idus de marzo. Y es esa famosa escena que Shakespeare escribió en una obra de teatro, que es que su propio hijo, Craso, también le clavó un puñal. Y le dice César, también tú, Craso, hijo mío. Bueno. En fin, estas dos guerras civiles, ¿de qué nos están hablando? Pues nos están hablando de que Roma cada vez se ha convertido menos en una democracia y más en un sistema político en el que lo que dominan son los grandes generales. Todos estos personajes de aquí que están puestos en negrita son grandes generales de Roma, que utilizan a sus ejércitos para defender sus intereses. Y ya está. Ya no es tanto un sistema político democrático Roma. Nos está ya anticipando lo que será el imperio. Cuando llegue el Imperio Romano, empieza la que es la tercera fase de la conquista romana. El primer emperador es Augusto. Es Augusto, que era hijo adoptivo de Julio César. Hijo adoptivo de Julio César. Bueno, Augusto también tiene unas políticas bastante complicadas, hace un segundo triunvirato. Ese segundo triunvirato también termina en una guerra civil y él vence y se hace nombrar cónsul vitalicio. Recordad el otro día de ayer que os comenté que en Roma había dos cónsules. Siempre había dos cónsules.
pero esos cónsules se elegían cada año. Bueno, pues Augusto lo que decide es que va a ser cónsul vitalicio para siempre. Eso es lo que hace para mantenerse siempre en el poder. Ahora, Augusto, aprovechando su poder, decide que va a terminar con la conquista de la península ibérica. Quedaba un territorio por conquistar, que era el norte de la península. Eran los pueblos astures y cántabros. Astures y cántabros. ¿Cuál es el interés que tiene Augusto para terminar con esa conquista? Bueno, pues lo primero, quiere controlar toda la península. Lo segundo, quiere erradicar a esas poblaciones del norte que se dedicaban al pillaje. Era gente violenta que se alimentaba de robar a los del sur. Bajaban de las montañas, hacían una campaña de pillaje, es decir, robaban, mataban, saqueaban y luego volvían a las montañas. Y allí ya pues vivían bien. Bueno, pues eso Augusto lo quiere eliminar. Pero es que también hay bastantes minerales. Hay bastantes minerales. Hay potencial para hacer minas. Van a ser unas guerras muy duras, de nuevo. Y la razón principal es que no quieren convertirse a la romanización, no quieren ser romanizados. Y eso llevará a que al final del Imperio Romano sea el territorio menos romanizado, con menor influencia de Roma, el norte de la península. Durante las guerras, Roma, cuando vencía a un pueblo, lo que hacía era que les esclavizaba. Y así, como los esclavizaba, pues les ponía a trabajar en lo que ellos querían. En la península ibérica, lo que harán será mandar a esos esclavos a trabajar a la zona de León. A la zona de León, a las minas de oro que había. Estas serían las fases de la conquista, ¿vale? Una vez que tenemos las fases de la conquista, es la primera parte, conquista. Yo os diría que os fijarais en decir cuáles son las tres fases, cuáles son los años, y que dijerais cuál era el objetivo de Roma en cada fase. En la primera lo que quieren es quitarse de medio a Cartago, en la segunda república. En la segunda fase lo que quieren son los recursos minerales del interior y conquistar a los celtas. Y en la tercera, ya con Augusto, ya con el imperio, pues lo que quiere es acabar con esos bandidos del norte, los astures y los cántabros, y también pues conseguir los recursos minerales. Y ahora vamos con la segunda parte del estándar, que es la romanización. Romanización es un concepto bastante sencillo de entender. Es el proceso por el que la cultura y la forma de vivir romana son aceptadas por la población de un territorio. Es decir, es convertirte a vivir y pensar y ser y comerciar y hablar y todo como un romano. Esa es la romanización. Yo recomendaría que comenzarais vuestra explicación de la romanización con una definición. Siempre es lo mejor. Si tú defines lo que es la romanización, ya has demostrado que sabes lo que es. La definición la tenéis aquí, también es del libro de texto. Asimilación por parte de pueblos conquistados de la lengua, la cultura y civilización romana, como las formas de organización y las formas de vivir, o modelos de vida. Bueno, esto fue impuesto por la fuerza, por los romanos. Porque ya os he dicho que los celtas se defendían tan fieramente frente a los romanos porque querían que vivir a su manera, no querían vivir como les obligaban los romanos. Pero no es que te hagan, no es que te pongan una espada aquí en el cuello y te digan, aprende latín. No. Lo que sí que hacen es que si tú no quieres vivir como los romanos y te rebelas, pues van a atacarte. Pero la forma de romanizar la península es más blanda. Y es por estos procesos que están aquí que vamos a ir explicando uno a uno. Por tanto, yo os diría que no tengáis no os preocupéis por copiarlos ahora porque vamos a ir explicándolos uno a uno. La lengua, el ejército, la administración romana, nuevas ciudades, vías de comunicación como las calzadas, instaurar el derecho romano y la idea de la ciudadanía y la organización social romana. Bueno, pues esas son las formas en las que se... Los resultados de la romanización son desiguales. No toda la península va a convertirse al mismo nivel de romanización, no van a ser igual de desarrolladas. La área ibérica es la más romanizada, sin duda, es la más desarrollada. El centro y el oeste son un poco menos y el norte es la menos romanizada. Digamos que más lejos de Roma, menos romanización. La razón de que haya diferentes niveles de romanización la tenéis que buscar en los pueblos prerromanos. Los íberos estaban más desarrollados, entonces es más fácil que se parezcan, que acepten mejor la romanización. Mientras los celtas no. Bueno,
Proceso de romanización. Primera razón de la romanización. La vida en las ciudades, la vida urbana. Los íberos habíamos visto que tenían ciudades-estado, pero los celtas no tanto. Los celtas eran más ganaderos. No usaban la moneda, por ejemplo. Los íberos, por tanto, la zona del Levante y del sur, donde había una zona urbana ya urbanizada, lo que hacen los romanos es que incluyen esas ciudades dentro de la organización romana. ¿Y cómo lo hacen? Pues convierten los órganos de gobierno que tenían las ciudades íberas al modelo romano. Hacen que dependan de la administración romana. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una ciudad íbera, la que sea, que es una democracia en la que las decisiones las toman un consejo de ancianos, pues lo que haces es que ese consejo de ancianos esté controlado por un funcionario romano. Y ya está. La ciudad sigue viviendo igual, pero ahora se debe a Roma. Pero eso es en la zona ibérica o íbera. En el resto, en las ciudades como los castros, como Numancia, por ejemplo, lo que se hace es que se destruyen los castros, los queman, los derrumban, incluso les echan sal para que no crezca nada y construyen una ciudad nueva en la zona de la zona baja de los valles. Es decir, zonas donde la población celta no podía defenderse. Es mucho más fácil defenderte en un castro, en una zona de arriba de una montaña, que en la zona baja. Y eso se llama ciudades ex novo, porque son nuevas ciudades, se funda una nueva ciudad y se obliga a la gente a vivir ahí. Ya no puedes vivir en tu castro fácil de defender, te obliga a vivir abajo. El ejército. El ejército es probablemente la herramienta más efectiva de romanización. Los romanos ofrecían a la gente nativa de la península ibérica el ayudar al ejército. Puedes alistarte en el ejército, no como legionario, eso sí, porque las legiones son solo para ciudadanos romanos, pero sí como tropa auxiliar. Vas a ayudar al ejército romano y si estás un número de años, que va variando, normalmente eran 15 años, y sigues vivo, si tienes esa suerte, ¿no? Pues te vamos a dar la ciudadanía romana, ahora vas a ser considerado romano, que ya explicamos luego lo que significa, y te damos un territorio para que puedas cultivar. Eso es una gran oferta. La gente lo aceptaba. Y durante esos 15 años que estaban en el ejército romano, pues aprendían latín, aprendían a usar la moneda romana. Entonces, cuando volvían de esos 15 años, son gente que ya ha sido romanizada. Los romanos van a construir, además, muchísimos campamentos romanos en toda la península ibérica. Aquí solo tenéis un trozo de la península, pero cada uno de esos puntos es donde sabemos arqueológicamente que había un campamento romano. ¿Para qué querían campamentos? Pues para evitar rebeliones. Esa gente que no quería ser romanizada se rebelaba, entonces tienes un campamento cerca para que puedan ir a atacarles. Los campamentos romanos tenían a miles de personas viviendo allí todo el año. Entonces esa gente quería comer, beber, comprar cosas. Ello lleva a que alrededor de los campamentos surjan ciudades. Surgen ciertas ciudades alrededor de los campamentos. Las llamamos canabaes. Está aquí, canabaes. Y de algunas de ellas vienen ciudades actuales. Por ejemplo, León. León viene de Legio, Legio Séptima, de ahí León, la ciudad de León, de un campamento romano. Bueno, los romanos también van a fundar ciudades colonias. Y colonia significa que es una ciudad en la que solo van a vivir romanos. Es como si hicieras un barrio de Roma fuera de Roma. Y esas colonias se entregaban a soldados romanos. Cuando un soldado terminaba su participación en las legiones, pues le daban una casa y un pequeño terreno en una de estas colonias. Le ofrecían, por ejemplo, Augusto acaba de fundar Emérita Augusta, que es Mérida. Te ofrecemos en Mérida un territorio para que puedas ir a vivir allí el resto de tu vida con tu familia. Y el ciudadano romano se iba allí a vivir. Hay muchas, hay muchas. Aquí os pongo algunas de las más importantes. Mérida, Emérita Augusta, Caesar Augusta, Clunia, en fin. Caesar Augusta, ¿alguno sabe cuál es? Bueno, os lo buscáis, pero vamos. Es Zaragoza. Concesión de la ciudadanía romana a los indígenas. La ciudadanía romana, que todavía no he explicado lo que es, pero ahora voy a explicar, se va a entregar a ciertas personas. Ser ciudadano romano significa tener más derechos que no ser ciudadano romano. Tienes más derechos. Tienes una mejor consideración jurídica y social. Bueno, pues eso se va a ofrecer
a los que eran las élites nativas. Si tú eras una persona rica, pero de una ciudad libera, te ofrecen ser ciudadano romano como una manera de comprarte. Realmente te están comprando. Te dicen, te ofrezco ser ahora romano porque sé que tú eres un noble, la gente te valora y así es como que el resto van a querer también ser ciudadanos romanos. También se daba como un premio a las ciudades que apoyaban a Roma. Si tú apoyas mucho a Roma, si le das muy buenos servicios, ya sea en la guerra o con impuestos, pues te ofrecían como un premio la ciudadanía a toda la gente que vivía en la ciudad. Luego, las obras públicas. Bueno, pues es famoso de los romanos que eran grandes ingenieros. Las obras de ingeniería las construían principalmente su ejército. Lo más claro serían, por ejemplo, los acueductos. Los acueductos que, pues, por ejemplo, el de Segovia, si habéis ido alguna vez, es brutal de ver hoy día. Incluso. Los acueductos eran muy útiles para las ciudades porque pensad que es difícil acceder al agua limpia sobre todo. Por eso se trae desde decenas de kilómetros, incluso algunas veces, el agua. También construían pues, muchos puentes, calzadas. Las calzadas romanas se siguen utilizando hasta en la Edad Media. La calzada tenía un coste bastante grande porque era un proceso complejo. Primero tenía que poner un tipo de piedra en el suelo que absorbiera el agua, luego se ponía una piedra distinta y luego ya arriba las piedras más grandes. Mientras que las calzadas que hacían los nativos pues aguantaban muy poquito. Esas desde luego la Edad Media no serían. Era una civilización urbana y por ello pues desarrollaban muchos edificios en las ciudades, como los circos romanos, los anfiteatros. El circo, por cierto, aunque esto no tenéis por qué saberlo para lo que es este curso, pero bueno, para que lo sepáis, el circo romano es donde iban las carreras de las cuadrigas, que es lo de cuatro caballos con un carro y competían por ir lo más rápido posible en una forma de óvalo. El anfiteatro es donde luchaban los gladiadores y también hacían teatro romanos. Sería la romanización. Haced un resumen, empezad con una definición de romanización y luego mencionáis cuáles son sus factores de romanización, pues mencionáis. Fundación de ciudades, otorgar la ciudadanía romana a ciertas personas que habían ayudado a los romanos, el ejército y la participación de los nativos como tropas auxiliares. Ir mencionando lo que vosotros consideréis más valioso. Y ahora ya tenemos que ir a la segunda parte. Principales aportaciones romanas en el ámbito social, económico, cultural. Bueno, la economía. Roma es una cultura muy desarrollada en lo económico. Tenían unas vías de comercialización muy grandes y unían comercialmente todo el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo. Entonces, cuando la península ibérica se incorpora a esas redes comerciales romanas, pues es una gran oportunidad para la zona de la península para desarrollarse, para acceder a un comercio que antes no podían acceder. Ahora, para poder acceder a ello, necesitas monedas. Tienes que aceptar la moneda romana. Recordad que los celtas casi no utilizaban moneda. Podríamos decir que casi no la usaban. Ahora, con la romanización, es cuando la moneda se introduce en la zona de los celtas, en el interior de la península. Bueno, en cuanto a la economía, lo que es verdad que no he seguido el orden, lo siento. Lo primero que hay que mencionar es que los romanos producían gracias a sus esclavos. Tenían un sistema de producción esclavista. Este concepto de sistema de producción es bastante útil, pero bueno, valorad que es un término utilizado sobre todo en la historiografía marxista, porque Marx, que fue historiador también, lo que hizo fue una clasificación de cómo la economía había evolucionado en la historia. Y él decía que en esta época la producción se basaba en el esclavismo, y es verdad. Entonces, sistema de producción esclavista, ¿qué significa? Pues que el trabajo más duro, por ejemplo las minas, por ejemplo trabajar en el campo, lo realizaban esclavos. Pero los esclavos, el número de esclavos, aunque durante el periodo de conquistas militares va subiendo, porque imaginaros, Roma conquista la zona de la actual Rumanía, el Imperio Dacio. De ahí sacan, pues a lo mejor, no os quiero exagerar, pero a lo mejor a lo largo del tiempo 1 millón de esclavos. Ese 1 millón de esclavos se reparte a lo largo del imperio. Roma conquista la península británica, la isla británica, al sur sobre todo. De ahí sacan otro número brutal de esclavos. Pero llegará un momento en el que no se puede conquistar más. Roma ya no consigue más conquistas. Los esclavos van a empezar a reducirse en número. Eso llevará a que mientras se pueden conseguir más esclavos, pues Roma crece económicamente.
Pero cuando ya no haya más esclavos, Roma entrará en una crisis económica. ¿Qué avances traen los romanos? Ya os he dicho la moneda, la introducción de la península dentro de los circuitos comerciales que tenía Roma en el Mediterráneo, pero también traen innovaciones en el campo de la agricultura. El barbecho, por ejemplo. El barbecho es dejar un terreno sin cultivar un año para que pueda así recuperar los nutrientes del suelo, para que el año siguiente sea más fértil. Regadío, pues las acequias, por ejemplo. El arado romano. El arado romano era el que iba tirado por bueyes. Bueno, aún así, tampoco tenéis que pensar que la península ibérica se convierte en un nivel de desarrollo igual que la península itálica. No, porque los romanos tenían claro que su interés era extraer los recursos de la península y utilizarlos ellos. Esto es lo mismo que hicieron los europeos en África o en Latinoamérica, el Imperio Español. Cuando tú construyes una calzada o una carretera, la construyes, una vía de tren, la construyes para unir un puerto que se encuentre en el mar con una mina o con algo que te dé recursos en el interior. Entonces, no estás haciendo una carretera o una vía de tren para satisfacer las necesidades de la gente que vive allí. Lo haces para satisfacer tus necesidades, que lo que quieres es coger esos minerales y sacarlos de la forma más rápida y eficiente posible para llevártelos a donde quieras. Esta es al final la realidad con Hispania, con la España romana, que es una economía colonial. Entonces lo que se quiere es exportar la riqueza, se quieren sacar. La principal producción era la minería de muchos minerales, el oro en la zona de las Médulas, que está cerca de Ponferrada, en el Bierzo, la plata del sur, del Valle del Guadalquivir, el estaño, pero también se exportaba mucha producción agrícola, trigo, vid y olivo, trilogía mediterránea, que habían introducido los griegos, recordad, que habían introducido los griegos. En el Imperio Romano había ciertas zonas que producían a niveles industriales ciertos productos. En la península eso solo se da en dos sitios. En la Bética, en la península, en la provincia bética, que luego os voy a enseñar cuál es, se producía una cosa que yo sí que os recomendaría que mencionarais porque siempre queda muy bien, que es el garum. El garum es esta fotografía que tenéis aquí. El garum era un producto muy preciado en Roma. Lo compraban las gentes más ricas de Roma. Y era pues una salsa agria que se producía pudriendo peces y marisco, pero que debía estar muy rica y que a los romanos les volvía locos. Pensaban además que era afrodisíaco, entonces lo utilizaban en fiestas, demás. Pagaban una barbaridad por ello. Pues eso se producía en el sur de la península ibérica, se llama garum, y aportaba muchísimo dinero a la zona de la Bética. Y la otra producción pues era el lino en el Levante. Aún así, el lino no hace falta que lo menciones. Sí, el garum. La península ibérica era famosa por la producción de garum en la Bética. Ahora, la sociedad. Aportaciones romanas en la sociedad. La sociedad romana es desigual jurídicamente. No todos son iguales, ni mucho menos. Y esto se marca en el nacimiento. Si tú naces en una familia esclava, vas a ser esclavo. Si naces en una familia de ciudadanía romana, serás ciudadano romano. Es lo que marca las diferenciaciones. El nacimiento. Todavía no copiéis, yo os diría que no copiéis esto, ¿vale? La organización de las familias es muy patriarcal. Quien mandaba en la familia se llamaba el pater familias y era el padre. Y ese controlaba la vida de todos los demás de la familia. Marcaba, por ejemplo, con quién se iba a casar, sus hijos y sus hijas. ¿Cuál es la jerarquía? Estoy así. ¿Cuál es la jerarquía en la sociedad romana? Los que más derechos tienen son los ciudadanos romanos, pero que pertenecen a órdenes. Y había tres órdenes con diferentes niveles de importancia. Ser ciudadano romano te da privilegios y te da derechos. Pero si eras ciudadano y además pertenecías a estas órdenes, formabas parte de la oligarquía, es decir, quien manda. La oligarquía son los que mandan. El orden senatorial son muy poquitos en todo el Imperio Romano. Son los que participan del Senado en Roma. En la península ibérica había muy pocas familias, menos de 10. Orden ecuestre es un segundo nivel y aquí sí que había más.
Y el orden decurional es el más pequeño porque era solo si eras una de las familias más importantes de tu ciudad. Luego, también había ciudadanos que no eran de las órdenes, y estos eran muchos más. ¿Cuándo se obtenía la ciudadanía romana? Pues cuando habías, por ejemplo, luchado para el ejército romano durante un número de años. Había hombres libres, pero que no eran ciudadanos. Esta gente solo tiene derechos civiles, es decir, tienen que pagar impuestos. Un privilegio significa que no pagas impuestos normalmente. Esto sí. Y luego están los esclavos y los libertos. Vale, ¿cuál es la diferencia entre esclavo y liberto? Un esclavo es un objeto. Y tú puedes hacer con un objeto lo que te dé la gana. Un liberto es una persona que ha sido esclava, pero tú la has liberado. Esto era muy habitual en Roma. Si un esclavo te había servido muy bien durante mucho tiempo, como un premio, lo que hacías era liberarle. Pero esos libertos no se convertían directamente en hombres libres, sino que pasaban a ser un poco, aunque ya no eran esclavos, no eran objetos, no podían, por ejemplo, matarte porque sí, aún así todavía debías cierta sumisión al que había sido tu dueño antes. Bueno, las mujeres podían también ser ciudadanas, desde luego. Lo que pasa es que no podían participar de, digamos, las actividades más importantes de la sociedad, ya sea el comercio, ya sea el ejército, ya sea la política, con lo cual quedaban como fábricas de bebés, desgraciadamente. Lo que pasa es que piensa que tienen una importancia, porque son quienes están marcando tu rango social. Si una mujer es esclava, el hijo va a ser esclavo. Si una mujer es liberta, el hijo va a ser liberto. Si una mujer es ciudadana y es del orden senatorial, pues es muy importante. Pero que sea importante no significa que tenga derecho a participar de la sociedad, desgraciadamente. Desde luego. Y ahora ya, la administración romana en la península. La península se divide inicialmente solo en dos provincias, que era la citerior y la ulterior. Pero cuando la península se termina de conquistar, Augusto crea una tercera provincia y las nombra con nombres distintos. La del norte, la más grande, se llama la Tarraconense. Tarraconense por Tarraco. Tarraco era la capital. Tarraco es la actual Tarragona. Tarragona hoy día no es una ciudad muy importante, ¿verdad? Durante el Imperio Romano era la capital de la península ibérica, la más grande. Y luego crea otras dos provincias, la Bética, que es la del sur, y la Lusitania. Pero estas tres provincias no son iguales, porque hay provincias senatoriales, que son las que han sido pacificadas, e imperiales. Imperial significa que no se considera que todavía sea pacífica. Cuando es imperial, la gobierna el emperador, no el senado. Y eso significa que tienen ejército. Y en la península era la Tarraconense y la Lusitania. Es decir, los romanos decían o entendían que la única zona verdaderamente pacificada y que no necesitaba tener un ejército romano todo el tiempo era la Bética. El resto sí que necesitaban todavía tener ejército. En este año, en el 298 después de Cristo, se hace una reforma en la península para gobernarla mejor. Se divide esta vez en 7 provincias la península. Yo esto no recomiendo que lo memoricéis. No, os recomiendo que no. Porque si miramos lo que es el estándar, realmente no lo dice. Conquista y romanización, principal aportación social, económica y cultural. Pero sí que es importante que yo lo mencione para que tengáis una idea de ello. La tarraconense se va a dividir en varias provincias. Tarraconense al norte, cartaginense al sur, porque la capital es Cartago Nova, y Galaecia. Ahora, Galaecia es importante que saber que la dividen los romanos, porque ya estamos viendo esa división entre Galicia y el resto, que luego se va a mantener durante la Edad Media. Lusitania, pues Lusitania nos está hablando ya de una proto-Portugal, ¿no? Es lo que hay antes de Portugal. Y la Bética al sur. Y luego estarían las Baleares. Y otra provincia al norte de África. El imperio va a entrar en crisis. ¿Cuándo? Pues por más o menos hacia el siglo III después de Cristo. De nuevo, esto no está explícitamente aquí,
Con lo cual yo os lo estoy contando para que sepáis el desarrollo de la romanización en España, pero explícitamente no se pregunta. Dime. Yo diría que no. Bueno, ¿a qué se debe esa crisis del Imperio Romano del siglo III? Lo primero es que Roma va a sufrir pestes, bastantes pestes. Y las pestes diezman la población y la debilitan. Luego va a sufrir crisis políticas. Cada vez son más corruptos en Roma. El ejército cada vez tiene más poder, por tanto cada vez luchan más entre ellos a ver quién está por encima de quién. Los emperadores cada vez van a ser más débiles. Se deben a los militares. Los bárbaros cada vez presionan más en la península. Dejadme terminar esto. Lo que vamos a ver es que se van a introducir nuevos pueblos, que van a ser los que vengan después, por ejemplo los visigodos. Y luego también tendremos crisis económica. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, que cada vez hay menos esclavos. Si no hay esclavos no hay producción, las ciudades cada vez tienen menos dinero, cada vez hay menos comercio. Entonces es un pez que se muerde la cola. En el Bajo Imperio Romano se da una ruralización. Ruralización porque la cultura del Imperio Romano era urbana. Es más, esto consultando aquí en el estándar 1.3, en el libro que os acabo de enseñar, y en este estándar de la romanización, una de las cosas que más líneas dedica es al modelo de civilización urbana de Roma. Porque ese es uno de los cambios. ¿Qué introducen los romanos en la península ibérica? La urbanización, que las ciudades y la economía urbana se extienda a toda la península con la romanización. Bueno, la crisis del imperio lo que lleva es a un declive de las ciudades. Como no hay comercio, no tiene sentido que haya artesanos. ¿Para qué va un artesano a fabricar lo que sea si no va a poder venderlo en la ciudad, ¿no? Eso lleva a que la gente tenga que buscar una alternativa para vivir. Si ya no hay comercio, esa alternativa es irte a vivir al campo, a trabajar el campo. Y los ciudadanos más ricos de Roma se van a ir a vivir a las villas. Las villas son como mansiones que se hacían en el campo y que estaban rodeadas de enormes latifundios. Un latifundio es un terreno grande que pertenece a una persona y que se quiere cultivar. Latifundios. En los latifundios, los campesinos lo que hacen es trabajar para el señor de la villa. Entonces, cada vez es menos importante, se hace menos importante la diferencia entre ser ciudadano o no ser ciudadano. Porque ahora ya todos trabajan en el campo para ese señor que es muy rico, que es un ciudadano romano de las élites y que es el dueño de la villa y del latifundio y me deja trabajar la tierra. Entonces, la división social se cambia, se polariza entre una minoría muy rica, que son estos grandes propietarios, y la mayoría pobre, que son los colonos. Entonces, esa jerarquía romana ya no se debilita, ahora ya no existe. Y lo que se dan son cada vez más relaciones de dependencia, es decir, el colono depende del latifundista. Depende del latifundista. El latifundista lo que ofrece al colono es que yo te voy a dar una tierra para que la trabajes, para que tengas algo de lo que comer, pero tú a cambio me vas a tener que pagar a mí. Me vas a tener que pagar un dinero al mes o al año. Entonces, crisis del imperio, fin de la civilización urbana, ruralización. La gente se va de las ciudades al campo y ahí es donde llegarán luego los visigodos. La crisis del imperio llevará a que el imperio se divida en dos y al oeste quedará el imperio de occidente y al este el imperio de oriente. El imperio de oriente va a llamarse más adelante imperio bizantino. Con los visigodos lo vamos a mencionar. Entonces, cuando luego en el siguiente estándar hable de imperio bizantino, son estos de aquí, imperio de oriente. Porque el imperio de occidente sí que va a caer, Roma va a caer. Pero cuando decimos que Roma cae es porque cae la ciudad de Roma. Pero el imperio romano de oriente sí que va a seguir vivo. Hasta que caiga Constantinopla, que era la ciudad, que era la capital de ese imperio, que cae en 1453, con lo cual el imperio romano siguió, pero siguió en otra zona, solo en Oriente. Lo último que sí que habría que mencionar en el estándar 1.3. En el estándar 1.3 se pide que habléis de la cultura que traen los romanos, avances en cultura. Vale, pues si hablamos de cultura, hay que hablar de religión. Los romanos al principio introducen su religión, que consiste en que cualquier persona puede tener cualquier dios, siempre y cuando acepte a los dioses de la Trinidad romana. Vamos, la Trinidad serían los tres grandes dioses del Imperio Romano. Si aceptas esos tres dioses romanos, puedes tener todos los que quieras. Es decir, el Imperio Romano era politeísta. Cuando Hispania es romanizada, eso significa que
también entra dentro de los flujos culturales de Roma. Y en Roma hubo varias modas religiosas. Eran religiones que venían de Oriente. Venían de Oriente. Y esas modas, de entre esas religiones que se pusieron de moda, que venían de Oriente, una es el cristianismo. El cristianismo surge en Oriente y poco a poco va extendiéndose por el Imperio Romano. A la península ibérica sabemos que llegó de seguro durante el siglo III después de Cristo. Ahora, ¿qué ofrecía el cristianismo que hacía que la gente le gustara, se sintiera atraído por ello? Ofrecía la salvación. Es como que en un momento de crisis, que es la crisis del siglo III, pues el cristianismo te dice que no te tienes que preocupar porque tu vida esté muy mal, porque cuando te mueras hay un mundo en el cual tú no ves, está en el cielo, pero vas a vivir bien. Vas a tener la salvación siempre y cuando hayas sido puro y hayas sido un buen cristiano, hayas seguido la palabra de Cristo. Vuelvo a repetirlo. Entonces, ¿por qué el cristianismo triunfa tanto? Porque ofrece una salvación en un momento de crisis. Antes se menciona la crisis del siglo III, pues es justo cuando se extiende el cristianismo. Pero el cristianismo resultaba rebelde, era antisistema para su momento. Porque os he dicho que Roma era politeísta, pero el cristianismo no es politeísta, es monoteísta. Y eso los romanos no estaban dispuestos a aceptar. Por eso en los primeros 3 siglos, el cristianismo estaba prohibido. Estaba prohibido. Y si eras cristiano, te iban a matar. Te iban a juzgar y te mataban. Hasta que un emperador que se llama Constantino, en el 313 después de Cristo, haga un edicto, es decir, una ley en la que dice que ahora está permitido. El cristianismo es permitido. Y un poco después, otro emperador, Teodosio, en el 380, convierte el cristianismo en la religión oficial. Con lo cual el cristianismo pasa de ser una religión prohibida a, en 4 siglos, en 380 años, ser la religión oficial del Imperio Romano. Cuando se hace religión oficial del Imperio Romano, también es religión oficial para la península ibérica. Entonces, dentro de las influencias que tendrías que mencionar en la romanización, está la entrada del cristianismo. Hay que mencionar Mira, yo, por darte una respuesta así rápida, mira, en este libro dice romanización, principales aportaciones, te dice económicas, sociales, luego dice culturales. Se impusieron los siguientes elementos culturales. El latín, sobre las lenguas prerromanas, salvo el euskera, la religión cristiana a partir del siglo III después de Cristo. No dice más. Ahora, si tú consideras que te da un buen toque a tu estándar, tal y como lo has escrito tú, el decir que inicialmente estaba prohibido hasta el edicto de Milán y Tesalónica, pues ahí realmente ya das a entender que sabes que eso significó que se permitía. Entonces, si lo quieres mencionar bien, pero tampoco te frustres por memorizarlo. Incluso si tú consideras que tu estándar prefieres redactarlo sin ello, también va a estar bien. Yo personalmente te diría que sí que menciones por lo menos el edicto de Milán, que es el que la hace legal, el que la permite. Porque es justo cuando coincide que llega, vamos, que el cristianismo se asienta en la península ibérica.